Muy buenas tardes, compañeros del curso de microcontroladores y sistemas de control. Bienvenidos a, a esta clase. El día de hoy seguiremos trabajando con el periférico GPIO y trabajaremos con los pines de entrada. Y además anexaremos a estos pines algunas interrupciones. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, yo ya incluí algunas librerías necesarias. Algunas librerías nuevas serían esta de acá, que es la TM4C123GH6PM, que contiene algunos registros exclusivos de dicho microcontrolador. Y ya había agregado obviamente nuestra señal de reloj, que es lo primero que tenemos que agregar siempre en nuestro main. Quería hacerles una observación. Si colocan ustedes el cursor sobre alguna de estas definiciones, les va a devolver un valor. En este caso, en el oscilador principal tendríamos 00, y para el caso de usar PLL también 00. Entonces recuerden que la operación OR con 0 nos daría los mismos valores. ¿Qué valores? Estos de acá. Entonces, si ustedes quieren, pueden eliminar estas definiciones de acá, porque no están interfiriendo en los valores de ese parámetro, ¿sí? Y cómodamente quedarse simplemente con la configuración del cristal de cuarzo y del divisor. En este caso, estamos configurando nuestro proyecto a 40 MHz. ¿Ok? Entonces, como vamos a utilizar GPIOs, pues deberíamos llamar al periférico, pero vamos a crear un método para que en el futuro ustedes lo estén reutilizando. Obviamente utilizamos la declaración void GPIO void y llaves, y aquí obviamente utilizaremos el método size ctl peripheral enable. Parece que no lo escribí bien. Aquí. Ahí está. Y aquí deberíamos agregar la definición correspondiente para habilitar nuestro periférico. Como vamos a habilitar el puerto GPIOF, entonces agregamos acá sizectl perif GPIOF. Quiero hacer una aclaración. Resulta que en la datasheet de nuestro microcontrolador, los switch 1 y 2, que nos van a servir para brindar señales de entrada hacia el microcontrolador, están conectados al pin PF0 y pin PF4 de ese puerto. Y si revisamos la datasheet, nos dice que este pin PF0 está bloqueado por defecto. Entonces es necesario que desbloqueemos este pin antes de continuar. Regresemos a nuestro código de programación. Para desbloquear ese pin basta con que agreguemos las siguientes definiciones. Esta de acá. Tendríamos GPIO port F lock R igual a GPIO lock K, y GPIO port F CRC igual a 0 por 0F. ¿Ok? Y con estas dos líneas de códigos podemos desbloquear el pin PF0. Lo que seguiría obviamente sería habilitar los LEDs de la tarjeta de desarrollo, y eso lo hacemos utilizando el método que hemos visto en la clase anterior, que sería GPIO pin type GPIO pin output. Especificar los puertos y también los pines que están conectados a los LEDs. Colocamos nuestro método GPIO port F6, GPIO pin 1, pin 2 y pin 3. Y aquí en este caso utilizaríamos un método similar a este, pero en vez de configurar los pines como salidas, los vamos a configurar como entradas. Y las entradas, como habíamos mencionado, iban a ser el pin 0 y el pin 4. Pero aquí tenemos un pequeño problema, y es que un pin al aire puede funcionar como una antena, y es decir que cualquier tipo de ruido puede llegar a este pin y
puede estar afectando, puede estar llegando ceros y unos aleatoriamente. Entonces, para evitar eso, tendríamos que realizar lo siguiente. Vamos a conectar una configuración correspondiente a este pin. Y en este caso, si nosotros mantenemos una resistencia conectada a VCC y también a este pin, entonces el pin siempre estaría conectado a uno lógico. Y hasta que presionemos nuestro push button a 0, este va a cambiar de estado. Y si quisiéramos utilizar otro tipo de configuración, podríamos conectar el pin a una resistencia que va a ir conectada a referencia y el push button a VCC. Entonces, cuando querramos cambiar de estado, simplemente activamos el push button. A estas configuraciones se les conoce como pull up y pull down, y también son configurables dentro de la tarjeta de desarrollo que vamos a utilizar. Para configurarlas, nos dirigimos a la programación y vamos a utilizar un método que se llama GPIO-PAD config set. GPIO-PAD config set. Especificamos el puerto que vamos a utilizar, los pines sobre los cuales queremos trabajar. Esta definición hace referencia a la corriente que va a circular sobre el pin, y esto de acá sería la configuración que va a estar anexada a ese pin. Por ejemplo, en este caso podríamos colocar una resistencia pull up, donde WPU hace referencia a eso. También podríamos colocar una resistencia pull down, y si quisiéramos podríamos dejarlo sin algún tipo de resistencia. Si le damos control clic a esta definición, podríamos encontrar otras opciones para configurar nuestro pin. En este caso vamos a dejar la configuración con resistencias pull-up, debido a que los diseñadores de la tarjeta de desarrollo tienen físicamente conectado una resistencia en el push button que va a VCC. Entonces no tendría sentido que conectemos una resistencia pull down. ¿Ok? Esta sería la configuración inicial para los GPIO, ya sea que configuremos entradas o salidas, y puede ser aplicado para cualquier tipo de puerto, para el puerto D, para el puerto C, etcétera, 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 siempre y cuando estos pines estén disponibles. Hago la aclaración que hay dentro de esta tarjeta de desarrollo hay pines que están diseñados para funciones específicas y no es recomendable que estemos configurando esos pines. Ok, entonces si quisiéramos que este método sea ejecutado dentro del main, simplemente colocamos GPIO paréntesis punto y coma, y lo que vamos a hacer ahorita es determinar si estamos leyendo correctamente los push buttons. Para eso vamos a crear una variable que va a estar almacenando los valores de entrada que lleguen a ese puerto, y lo vamos a hacer creando esta variable push. Podemos utilizar aquí int, o también podríamos utilizar uint 8t, ya que sabemos que no vamos a utilizar valores tan grandes. Y para determinar los valores que lleguen a ese puerto, vamos a utilizar un método que se llama GPIO pin read. Y para este método tendríamos que especificar el puerto y los pines que queremos leer. En este caso serían los que yo coloreé en azul. Los agregamos acá, obviamente. Aquí estamos utilizando máscaras, lo que significa que él solo va a leer los valores de los pines que aquí especifiquemos, y los pines que no especifiquemos él los va a tomar como ceros lógicos. Y si nos damos cuenta, este método de acá en realidad es una función, entonces tenemos que igualarla a una variable, y sería justamente la variable que acabamos de crear, push igual a GPIO pin read. Entonces vamos a construir este proyecto para ver si tenemos algún error. Parece que no, y vamos a debuguear. Muy bien. En este caso voy a describir las partes de las ventanas que vamos a ver. En la parte superior derecha
de las más importantes sería esta de expresiones. Aquí yo puedo agregar una expresión y el debugger me va a permitir que la tarjeta de desarrollo le envíe información de esa variable hacia la computadora a través de protocolo Word. Y podría ver las variables casi en tiempo real. Podría analizar registros y algunas variables internas. Pero las variables que yo quisiera agregar, debo agregarlas siempre en la ventana expresiones. Luego de ello, tendríamos esta ventana de acá que me dice si la interfaz se realizó de forma correcta. Estos botones de acá que me servirían para el control de la parte del debugger. Y esto de acá sería la ventana del código de programación que fue almacenado dentro de la ROM de la tarjeta de desarrollo. Ahora, lo chilero de esto es que yo puedo decidir irme línea por línea e ir evaluando si yo tengo algún error en cada una de esas líneas. Entonces puedo presionar, por ejemplo, este botón de acá y puedo irme dirigiendo de línea en línea. Otra opción, veamos, puedo ir de línea en línea. Otra opción que tengo es agregar un breakpoint. Y, por ejemplo, si yo quisiera evaluar si en algún instante de tiempo el código de programación va a llegar a esa línea, simplemente agrego el breakpoint, le doy play y noten que el procesador se detiene justamente en esta instrucción y lo hace saber a través de Code Composer Studio. Entonces esta opción nos sirve para depurar código. Si en algún momento yo tengo dudas si mi lógica de programación es correcta o no, entonces podría utilizar esta herramienta. También este breakpoint tiene muchas configuraciones. Voy a darle propiedades de breakpoint y en este caso tiene configurada la opción remain halted, es decir, que él va a realizar una pausa cuando llegue a esa línea de código. Pero también podemos hacer que cuando el código de programación llegue a este breakpoint, en vez de detenerse, que actualice el valor de alguna variable. Y eso lo hacemos con la opción Update View. Aplicamos y cerramos. Y aquí en añadir una nueva expresión vamos a agregar la expresión que nos interesa, que sería push. ¿Sí? Y si yo quisiera que esta variable se esté actualizando en pantalla continuamente, entonces presiono refrescar continuamente, el botón de acá. ¿Qué valores son los que vamos a detectar con el GPIO? Veamos la siguiente tabla. Habíamos visto a través de la guía de usuario que el switch 1 y el switch 2 están conectados al pin PF4 y PF0 respectivamente. Por lo tanto, podríamos realizar la siguiente tabla de acá. Esta sería básicamente la configuración del puerto F. Y, por ejemplo, si yo quisiera leer alguno de estos pines, como habíamos mencionado, vamos a usar máscaras. Aquí los valores NX, el procesador los tomaría como ceros y los demás serían ya dependiendo de qué tipo de señal está entrando a ese pin. Entonces veamos lo siguiente. Por ejemplo, si yo no estoy presionando ninguno de los botones, obviamente por la configuración pull-up que tienen estos, van a presentarme un 1 lógico en cada uno de los pines. Entonces noten, si yo tengo un 1 lógico en el bit 2 elevado a la 4, aquí en decimal yo tendría un valor de 16. Y en el PF0, que es 2 elevado a la 0, tendría un valor de 1 y 0 en los demás. Por lo tanto, 16 más 1 me daría 17. Lo que me indica que si yo no estoy presionando ningún botón, el procesador del microcontrolador me devolvería ese valor, 17. Otra opción es de que hayamos presionado el switch número 2, que está ubicado en el pin PF0. Si yo presiono el switch 2, estoy forzando un 0 lógico sobre ese pin. Por lo tanto, como el otro pin no lo estoy afectando, seguiría teniendo la resistencia pull-up conectada a él y por lo tanto el 1 lógico.
Entonces aquí lo que tendría sería 2 elevado a la 16, perdón, 2 elevado a la 4, que me da un resultado de 16. El otro caso es de que yo haya presionado el switch 1, que está ubicado en el pin PF4. Y obviamente aquí estoy forzando un 0 lógico y tendría un 1 lógico en el pin PF0. Entonces 2 elevado a la 0 me daría un 1 decimal. Y la otra opción es de que esté presionando ambos botones al mismo tiempo. Por lo tanto tendría 0 en todo ese número binario y obviamente en decimal también tendría 0. Entonces vamos a verificar si podemos leer estos valores con el microcontrolador. Dirijámonos de nuevo al código de programación y aquí demos a resumir. Y noten que acá en pantalla se observa ya un número 17 que me está indicando que yo no estoy presionando ningún botón en ningún instante del tiempo. Si yo en este caso presiono el switch 2 y recordemos que el switch 2 estaba en el pin PF0, entonces el valor que me devolvería sería 16. Yo presiono y como pueden ver en pantalla yo tengo el valor de 16. Dejé de presionar y me volvió a mostrar 17. En este caso, si presiono el switch 1, que estaría en el pin PF4, debería devolverme un 1 lógico. Y así es, lo está devolviendo. Y si yo presiono ambos switches al mismo tiempo, obviamente me va a devolver el valor de 0. Entonces, de este código de programación, podríamos realizar un pequeño código que en función del valor que esté leyendo con push, yo voy a encender algún LED. En este caso, por ejemplo, si push fuese igual a 17, entonces que no encienda ningún valor. Para apagar los LEDs utilizaríamos el método GPIO pin write y utilizaríamos estas declaraciones de acá, estas definiciones, y obviamente tendríamos que especificar qué valor vamos a escribir en el registro. Aquí vamos a escribir 0 porque queremos apagar el LED, y aquí colocaríamos else if. De lo contrario, si push es igual a 16, entonces yo habré presionado el switch 1, entonces quiero que encienda el color rojo. Aquí debería escribir 2, y de lo contrario, si me devolvió el valor de 1, entonces quiero que encienda el color azul. Y pues podríamos aquí colocar de lo contrario, si se presionan ambos al mismo tiempo, que es el último caso que nos queda, entonces que siga apagando el LED, por ejemplo. Ok. Entonces si construimos, ok, no tenemos ningún error, debugueamos de nuevo, le damos a resumir y al presionar el switch 2 me encendería el color correspondiente que habíamos programado. Ok, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Y el problema es de que yo estoy haciendo que el while estoy haciendo que estos valores estén cambiando dentro del while, lo que significa que esto de acá siempre está siendo procesado por el set de instrucciones por el procesador del microcontrolador. Siempre está siendo programado, estas instrucciones siempre están siendo evaluadas y configuradas por el procesador del microcontrolador, y eso no es útil, porque imagínense que yo quisiera realizar muchísimas acciones al mismo tiempo, entonces no podría literalmente. Entonces, para evitar que el procesador se esté ciclando siempre en una sola tarea, vamos a utilizar interrupciones. Y las interrupciones
son instrucciones que me permiten detener el procesamiento general del microcontrolador y pasarme a realizar un procesamiento específico. Vamos a definir correctamente lo que es una interrupción, y es la transferencia automática de la ejecución del software en respuesta a un evento de hardware que es asíncrono con la ejecución del software actual. En el microcontrolador, la unidad de procesamiento interrumpe lo que se encuentra ejecutando para efectuar el procesamiento de un código específico que trate la situación que generó la interrupción. Y estas interrupciones están conectadas a un periférico que se llama NVIC, donde NVIC significa Nested Vectored Interrupt Controller, que significa controlador de interrupciones de vector anidado. Y este es un periférico que contiene una tabla de vectores que define las direcciones de entrada de las excepciones del procesador y las interrupciones específicas del dispositivo. Ok, veamos esto a través de una imagen. ¿Cómo se ejecutan las interrupciones dentro de este microcontrolador? Por ejemplo, vamos a evaluar uno de los varios casos que existen. Para este caso, se activan dos interrupciones al mismo tiempo. Supongamos que solo se efectuara una interrupción. Entonces, el procesador lo que haría es, primero, termina la ejecución de la instrucción de la máquina en curso. Como segundo paso, él guardaría el estado del procesador, o sea, valores de registros y banderas, y el valor del contador del programa en la pila, de manera que en la CPU, al terminar el proceso de interrupción, pueda seguir ejecutando el programa a partir de la última instrucción. Esos dos pasos que mencioné anteriormente se conocen como push, y como ustedes ven en pantalla, ese push dura alrededor de unos 12 ciclos de reloj. El siguiente paso es que el procesador se salta a la dirección donde está almacenada la rutina de servicio de interrupción, que es conocida como ISR, y ejecuta esta rutina que tiene como objetivo atender al dispositivo que generó la interrupción. Una vez que la rutina de la interrupción termina, el procesador restaura el estado que había guardado en la pila y retorna al programa que se estaba usando anteriormente. A este paso que acabo de mencionar se le conoce como POP. Y el POP también dura alrededor de 12 ciclos de reloj. Entonces, ya teniendo una idea de cómo se ejecuta una interrupción dentro del procesador, entonces veamos la imagen. Tendríamos acá en este caso que se activaron dos interrupciones al mismo tiempo. Un procesador típico lo que haría es realizar un push para la interrupción de más alto nivel, que sería la interrupción 1. Luego ejecutaría la rutina que maneja esta interrupción. Luego crearía un POP, regresaría al curso normal de programación, de instrucciones, y luego volvería a ejecutar un push para la segunda interrupción. Luego ejecutaría la rutina para manejar esa interrupción y por último realizaría un POP. Sin embargo, esto tarda demasiados ciclos de reloj en ejecutarse. Entonces, los procesadores de Cortex M4 lo que hacen es un tile chaining. Y en vez de realizar un POP y un push en la parte intermedia, él hace este tile chaining que solo dura 6 ciclos de reloj. Y es mucho más eficiente. Se está ahorrando alrededor de 18 ciclos de reloj. Veamos el siguiente caso. Y el siguiente caso es que se hayan ejecutado primero una interrupción, la interrupción de más alto nivel, y antes de que se terminara con el POP de esa interrupción, ya se ejecutó la segunda interrupción. Entonces, un procesador típico volvería a hacer un push para esta interrupción, pero en el caso de los procesadores de Cortex M4 sí que realizaría el POP de 12 ciclos de reloj, pero volvería a hacer un tail chaining de 6 ciclos de reloj para evitar realizar otro push y así ser más eficiente. La otra opción es de que mientras esté
por ejemplo, primero se ejecutó una interrupción de bajo nivel, entonces se va a empezar a hacer el push de esa interrupción. Pero antes de que se terminara de realizar ese push, se ejecutó una interrupción de mayor nivel. Entonces, un procesador típico lo que haría es realizar push para cada una de estas interrupciones y ejecutaría las rutinas correspondientes. Pero en el caso de los procesadores de Cortex M4, realizaría un único push y obviamente ejecutaría la interrupción de más alta prioridad. Ejecuta esta rutina, vuelve a hacer un tail chaining, ejecutaría la rutina de la otra interrupción y terminaría con un pop. Entonces, esta es la ventaja que Cortex M4 ofrece respecto de otros procesadores. Muy bien, entonces ahora llevemos todas estas ideas a código de programación. Nos dirigimos de nuevo a nuestro código de programación y lo que vamos a hacer aquí es primero crear un proceso que nos permita configurar interrupciones para que ustedes puedan reutilizarla en el futuro. Entonces aquí voy a colocar CFG interrupción, configurar interrupción, ¿verdad? Y obviamente es un proceso. ¿Cómo activamos las interrupciones? Veamos el siguiente diagrama. Noten que en el procesador del microcontrolador la ENVIC está en la parte principal, en una de las partes principales. Entonces aquí tenemos que realizar dos acciones. Primero, decirle a la ENVIC qué interrupción es la que él va a detectar, y luego decirle al periférico específico cuál es la interrupción que va a enviar a la ENVIC. Entonces tenemos que activar la interrupción desde los dos periféricos, desde el periférico de la ENVIC y desde el periférico en el cual estamos trabajando. Para eso, regresemos a nuestro código de programación y vamos a agregar el siguiente método. Este es el método intEnable. Y si quieren verlo de esta forma, aquí vamos a activar la interrupción desde el punto de vista de la ENVIC. Obviamente estamos trabajando con las interrupciones de GPIOF, pero aquí me hace falta agregar una librería, que sería la librería driverlib, obviamente está en la driverlib y se llama interrupt.h, ¿sí? Entonces cuando yo construya, ya intEnable me va a aparecer en color violeta, ¿ok? Luego tendríamos que activar la interrupción desde el punto de vista del periférico sobre el cual estamos trabajando, y para eso vamos a utilizar el siguiente método que se llama GPIO intEnable. Y aquí obviamente vamos a especificar el puerto que vamos a utilizar y los pines sobre los cuales queremos determinar una interrupción. Cuando estamos trabajando con el método GPIO intEnable, estas definiciones de acá deben llevar las declaraciones int. Y estas están definidas dentro de la librería GPIO.h. ¿Ok? Luego tendríamos que configurar el tipo de interrupción que vamos a detectar, porque existen muchísimas. Entonces, en este caso, como lo único que vamos a hacer es detectar si el push button ha cambiado de estado, entonces vamos a utilizar la siguiente declaración: GPIO int typeset para configurar esa interrupción, obviamente sobre el puerto F, y aquí en este caso vamos a colocar las siguientes definiciones: GPIO int pin 0 y GPIO int pin 4, y vamos a
detectar un flanco de bajada. Un flanco de bajada es un cambio drástico de un estado alto a un estado bajo, es decir, de un 1 a un 0. Aquí existen varias opciones que podemos configurar, o sea, aquí podemos detectar flancos de subida en el pin, o ambos flancos, o un nivel alto o un nivel bajo. Estas sí que las he utilizado. Muy bien. Después de esto tendríamos que decirle al procesador principal en la ENVIC que comience a detectar interrupciones. Y eso lo hacemos con el método int master enable. Y esta sería la configuración necesaria para detectar interrupciones del puerto GPIO. Y en este caso de los pines PF0 y PF4. Para que se ejecuten dentro del main, obviamente tendríamos que colocar acá cfg-int. Perdón, sin el void y punto y coma. Entonces aquí ya no necesitaríamos, bueno, lo vamos a borrar después. Ahora que ya configuré la interrupción y que ya estoy seguro que el procesador las va a detectar, necesito crear la rutina que va a manejar la interrupción, la ISR. Entonces vuelvo a crear un método, solo que voy a hacer énfasis de que va a manejar la interrupción. Ok. Entonces voy a colocarle de nombre a esa interrupción int GPIOF, y va a ser un método. Ok. El problema está en que el GPIOF crea una bandera que se le envía a la ENVIC que le dice: mira, detecté una interrupción. Sin embargo, él no le dice a la ENVIC qué pin fue el que realizó la interrupción. Entonces tendríamos que evaluar eso dentro de este método de acá. Vamos a crear una variable que se va a llamar uint, bueno, es de tipo uint32t, aunque podríamos colocarle 8 sin ningún problema, y va a ser un estado. Y esta variable me va a indicar qué pin fue el que generó la interrupción. Y para detectar qué pin fue el que generó la interrupción, vamos a utilizar un método que se llama GPIOIntStatus. Nos damos cuenta de que esta es una función, entonces la guardamos a status. Y lo que hace este método es que me devuelve ya sea GPIOInt pin 0 o GPIOInt pin 4. Y lo almacena en status. Entonces aquí, en vez de utilizar GPIO pin read, puedo utilizar esta declaración de acá también. Y true simplemente es para que esta función esté devolviendo valores. Si quieren información acerca de todos los métodos y funciones que hemos estado utilizando, por favor consultar la driver library. Ok, ya determinamos qué pin es el que genera la interrupción. Sin embargo, veamos el siguiente diagrama. Estamos manejando la rutina, pero esta rutina al finalizar le debe decir al procesador que realice el pop. Sin embargo, si la rutina no lo indica, el procesador se enciclaría en esa instrucción o esas instrucciones. Entonces, para indicarle al procesador que la interrupción ya fue manejada, vamos a utilizar la siguiente definición. GPIOIntClear. Y obviamente siempre trabajando en el puerto F, pero GPIOIntClear le va a indicar al procesador que
ya ejecutó la interrupción o la rutina que maneja la interrupción. Y obviamente lo va a hacer en función de la variable status, ¿sí? Para limpiar la interrupción del pin que haya sido activado. Ok, este GPIO int clear es recomendable que sea de las primeras instrucciones en ejecutarse, debido a que si yo primero creo algún código de programación por acá y luego le indico al procesador que ya maneje la interrupción, puede que esto de acá se tarde algunos ciclos de reloj en ejecutarse y que el procesador no detecte que hemos limpiado la interrupción, entonces se volvería a enciclar en esa interrupción. Entonces lo aconsejable es de que antes de realizar cualquier otra instrucción, limpiar la interrupción, ¿sí? Ok, entonces ya detectamos sobre qué pin se generó la interrupción, ya limpiamos esa interrupción. Ahora sí que podemos realizar una acción en función de esta interrupción. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar aquí la sentencia switch case y lo vamos a hacer, vamos a comparar los valores de status. Entonces, en el caso de que status sea igual a GPIO int pin 0, entonces yo voy a encender algún LED. Y eso lo vamos a hacer obviamente con GPIO pin rate. Para este caso, cuando status sea igual a GPIO pin 0, vamos a encender el LED azul. Entonces aquí deberíamos colocar 4. Y nunca olviden que después de las instrucciones dentro del case van a ejecutar break o van a colocar break. Luego vamos a realizar la otra instrucción. En el caso de que GPIO int pin sea igual, en el caso de que status sea igual a GPIO int pin 4, vamos a encender el LED rojo y obviamente break. Y por último podríamos colocar default, donde aquí vamos a apagar todos los LEDs. Y vamos a colocar break. ¿Sí? Muy bien, solo vamos a corroborar si tenemos algún error. Construimos. Parece que no. Muy bien. Entonces, esto de aquí, esto que coloqué acá, es equivalente a todo esto que yo realicé acá. Sin embargo, la diferencia es de que el procesador no se va a estar enciclando y va a estar determinando el valor del registro todo el tiempo. Así que podemos liberar este while para realizar alguna otra acción, y esto de acá se va a ejecutar únicamente cuando nosotros presionemos los botones. Antes de continuar, quisiera modificar algo en el código de programación, y es que me acabo de dar cuenta de que esta instrucción de acá solo se va a ejecutar hasta que volvamos a presionar los botones al mismo tiempo, por ejemplo. Nunca va a detectar ese cambio. Entonces, lo que yo quiero acá es que después de que se enciendan estos LEDs, pase cierto tiempo y se apaguen. Entonces voy a copiar esto de acá, lo voy a pegar por acá, y esto cómodamente lo puedo borrar. ¿Sí? Lo que necesitamos hacer ahorita es indicarle
al procesador que esta rutina que estamos creando va a manejar una interrupción. Y eso lo hacemos en la startup del dispositivo, en el archivo que inicializa el microcontrolador. Entonces nos dirigimos hacia la startup y acá vamos a encontrar una sección que nos dice que podemos agregar declaraciones externas. Y aquí obviamente vamos a agregar la rutina que maneja la interrupción o bien las interrupciones. Entonces vamos a colocar extern void int -gpio-f. Obviamente es un proceso, punto y coma. Y este método de acá lo debemos copiar y dirigirnos hacia la tabla de vector o la tabla de interrupciones de la startup o el vector de interrupciones de la startup. Y aquí tenemos que buscar GPIOF. En este caso sería la parte de acá. Y noten que en realidad el proceso que maneja esa interrupción es inDefaultHandler, es como un proceso por defecto. Aquí vamos a sustituir ese método por el método que nosotros queremos, int GPIOF. Ok, construimos para ver si tenemos algún error. Parece que no, todo está en orden. Entonces vamos a conectar primero nuestra tarjeta y luego le damos clic a debuguear. El resultado de hacer eso sería lo siguiente. Ok, conectamos nuestra tarjeta, la encendemos. Siempre debemos conectarlo en el switch debug. Damos debuguear y al principio se va a tardar cierto tiempo en realizar las configuraciones necesarias, pero después de la primera vez todo se vuelve mucho más rápido. Entonces en este momento vamos a ver los resultados de nuestro código de programación. Al presionar uno de los botones se enciende un LED, si presionamos el otro botón se apagaría y se encendería otro color, y obviamente después de cierto tiempo se apagaría ese LED. Ok, muy bien. En este momento quisiera mostrarles algunos errores comunes que vamos a tener en Code Composer Studio. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros en la startup se nos olvidó colocar el método que maneja o la rutina que maneja la interrupción y lo dejamos tal cual viene por defecto? Entonces damos clic en construir, damos clic en debuguear y voy a dar play. En este caso, si me doy cuenta, el procesador se mantiene enciclado dentro del while, que es un ciclo infinito, ¿verdad? Entonces ahí podría poner otras instrucciones. Pero lo que yo quiero evaluar es que si se ejecutó alguno de estos casos de acá. Entonces voy a colocar un breakpoint. Obviamente el procesador se va a detener en esta línea de código y en pantalla me lo va a mostrar. Entonces le voy a dar play y cuando yo presione alguno de los botones, él debería detenerse acá. Yo ya presioné el botón, pero no se detuvo en esa instrucción. Entonces, si yo le doy a pausa, él me dirigió a inDefaultHandler, que recordemos que es el método que comúnmente maneja la interrupción, que por defecto maneja la interrupción. Entonces, si a ti te aparece esto, significa que no estás configurando bien la tabla de interrupciones del microcontrolador. Regresemos y configurémoslo adecuadamente. En este caso, aquí en el puerto GPIOF debemos colocar int-gpiof. ¿Ok? Construimos de nuevo, probamos, damos play y ahora cuando presiono el botón sí que me dirige hacia estas instrucciones. Noten que aquí se detuvo, lo que significa que estoy configurando bien las interrupciones. Otro error bastante común que vamos a encontrar es de que existen algunos casos en el que no habilitamos bien algún periférico o dentro de alguna de estas definiciones no colocamos la correcta.
De momento voy a crear un proceso virtual que se va a llamar void, pero este va a activar el GPIOD. Lo voy a hacer rápidamente acá. Esto lo voy a borrar, solo quiero mostrarles algo. D y D. Ok, muy bien. Voy a quitar algunos pines, solo me interesa uno. Quiero mostrarles algo. No es necesario que copien esto, solo quiero mostrarles algo. Ok, estoy configurando el puerto GPIOD y voy a mandar a llamar a esta instrucción aquí, antes del GPIO normal. GPIOD.com. Voy a construir y vamos a debugar. Ok. Entonces, me olvidé algo. Disculpen. ¿Qué pasa si yo por algún error olvido llamar a SiteCTL Peripheral Enable y activar el periférico del GPIOF? Lo voy a comentar. Entonces, construyo, debugueo, se va a tardar un poco. Listo. Entonces, lo que yo voy a evaluar es que yo tengo dudas de si todas las instrucciones de estos métodos se están ejecutando de la forma correcta. Entonces, para eso voy a colocar un breakpoint al final. Por ejemplo, voy a colocar un breakpoint en esta línea y si el procesador me indica que llegó a esta línea a estas instrucciones, significa que todas las instrucciones anteriores él las ejecutó de la forma correcta. Y también tengo dudas si se ejecutó estas líneas de acá. Entonces voy a darle play y noten que ejecutó bien las líneas de código de esta parte de acá, pero cuando yo le doy play en lo siguiente no me desplegó o no me indicó que configuró estas instrucciones de acá y debió haberse detenido en estas de acá. Entonces, si yo le doy a pausa para determinar en qué instrucción está el procesador, me manda a este proceso de acá, faulty.sr. Y faulty.sr se ejecuta cada vez que el procesador detecta algún conflicto dentro del código de programación que realizamos. Entonces, mucho ojo a estas cuestiones. Para este caso, es un ejemplo bastante básico y la solución es de que obviamente debemos comentar esto. El error surge porque no estamos activando los periféricos, pero estamos activando las interrupciones que trabajan con ese periférico. Entonces, de momento, esto es lo que quería mostrarles con las entradas. Agradezco mucho su tiempo y excelente tarde.